Bienvenidos, amigos. En el vídeo 135 hablaba sobre la necesidad de frenar a Rusia ahora, en Ucrania, o habrá que hacerlo en un futuro no tan distante. Y ya no en Ucrania, sino en territorio OTAN. No fueron pocos los que respondieron con incredulidad ante el hipotético escenario de un ataque ruso a territorio OTAN. Esta incredulidad la entiendo perfectamente, hasta porque yo mismo jamás me hubiese imaginado tener que vivir, otra vez, un escenario en el que Rusia realizase una invasión a un país europeo, al igual que hizo Moscú en 1939 invadiendo Polonia e iniciando así la Segunda Guerra Mundial. A continuación, veremos cómo se llevaría a cabo un ataque de Rusia a la OTAN, y no según mi opinión, sino según el teniente general Hodge, ex comandante del ejército de Estados Unidos en Europa entre los años de 2014 y 2018, momento en el que se retiró. Os dejo el artículo, mucho más extenso, fijado en los comentarios, en el que también habla de las intervenciones de Irán, incluso el escenario con China, aunque yo me centraré concretamente en la posibilidad de un ataque ruso a un miembro de la OTAN. Nuevamente, no lo digo yo, sino el almirante Rob Bauer, nada menos que el presidente del Comité Militar de la OTAN, que ya ha instado tanto a los gobiernos como a los civiles a prepararse para un cambio total en sus vidas, literalmente, precediendo un conflicto armado a gran escala en los próximos 20 años. Si Rusia actualmente fabrica 250 tanques al año, en 20 años, caso su economía se lo permita, Rusia dispondría de 5.000 carros de combate nuevos. Y aunque 20 años puedan parecer muchos, pasan más rápido de lo que parece. Ahora, vámonos a los países bálticos, que es donde me centraré principalmente. Ucrania tiene una población de 38 millones de habitantes. Los países bálticos, apenas 1 o 2 millones de habitantes. El ejército de tierra de cada uno de estos países tiene activo, hoy, ahora mismo, apenas, entre 4.000 y 9.000 soldados. Si sumamos los tres países, ¿sabéis cuántos carros de combate acumulan estos tres ejércitos? Entre los tres ejércitos tienen un total de 0 tanques. Hoy, ahora mismo, ninguno. Rusia podría movilizar a 100.000 cojos, y ninguno de estos países tendría ni la más mínima posibilidad de defenderse y de no ser invadidos en pocos días. Hoy mismo, ahora mismo. Aunque Rusia atacase hoy con cochecitos de golf, 4.000 soldados estonios no tendrían ninguna posibilidad. Si no ha cambiado, estas son las tropas de la OTAN en cada uno de estos países. Y un buen número debe ser el personal de apoyo para la fuerza aérea. Insuficientes, en todo caso. Suecia y Finlandia no han esperado 20 años para solicitar la entrada a la OTAN. Lo han hecho de inmediato, porque la amenaza rusa es presente. Ahora sí, vamos a ver cómo se produciría un ataque ruso a la OTAN, según varios altos mandos estadounidenses, aunque ya volveremos a los estados bálticos. En la primera fase del hipotético ataque ruso, Rusia empezaría realizando ataques cibernéticos masivos. Y el excomandante del ejército de Estados Unidos en Europa explica que de aquí a 20 años, con el progreso y el aumento de la tecnología, estos ataques podrían saturar la infraestructura europea, destacando la capacidad de perturbar los puestos europeos, así como toda la logística europea. Logística vital para cualquier ejército. Continuando con la primera fase del hipotético ataque ruso, Hodge señala que la brutalidad en un conflicto así sería la norma, donde ambos contingentes buscarían quebrar la voluntad de combatir del oponente. Y como hemos visto, y continuamos viendo en Ucrania, Rusia no tendría ningún reparo en lanzar ataques de misiles contra la población civil europea.
Si lo están haciendo en Ucrania, habría que ser muy ingenuo para no creer que lo harían en Polonia o en Italia. La segunda fase del hipotético ataque ruso sería el convencional, por tierra, mar y aire. Hodge, sin sorpresas, apunta a un posible ataque ruso al corredor entre Polonia y Lituania, que daría acceso al histórico territorio prusiano de Königsberg, actualmente siendo la rusa Kaliningrado, valiéndose de Bielorrusia, claramente un país títere de Moscú. Por aire no voy a entrar, y por mar, muchísimo menos. Viendo la flota rusa del Mar Negro, ni vale la pena. En el artículo está mucho más explicado, aunque volvamos al punto principal que encuentro más interesante. La clave de este hipotético ataque ruso, que intentan prever los altos mandos de la OTAN. Un ataque ruso no pretendería derrotar militarmente a la OTAN, cosa casi imposible por la enorme diferencia de capacidades económicas y militares entre ambos bandos. Como ya vimos en un vídeo, hasta el propio Putin dijo que Rusia no tendría ninguna posibilidad de derrotar a la OTAN. Lo que Rusia pretendería, y lo veo muy posible, y una seria amenaza, sería romper la OTAN. Romper la alianza entre todos los países que la integran. Hodge señala que un ataque a uno de los países bálticos, que aunque haya tropas de la OTAN en ellos serían incapaces de detener una invasión rusa, sería la prueba de fuego para la OTAN. Rusia invadió Crimea en 2014, creyendo que Occidente no haría nada. Y tenían razón. Rusia invadió Ucrania en 2022, creyendo que Occidente no haría nada. Y se equivocaron. Y aquí la importancia de hoy, ahora en Ucrania, de demostrarle contundentemente a Rusia que a Occidente, que la OTAN, no le temblará el pulso ni con Ucrania, ni con ningún país miembro de la OTAN. Si la OTAN, y principalmente sus políticos, por timidez política, indecisión, por no ser unánime, ni contundentes, pueden hacer creer al Kremlin, ya sea con Putin o el próximo, que Europa es débil y que no hará nada. Rusia, si interpreta que Occidente es débil, podría invadir por ejemplo Estonia, no para derrotar a la OTAN, sino para intentar romper la alianza. Si bien Ucrania no es un miembro de la OTAN, llevamos 2 años de lentitudes, indecisiones, retrasos, timidez, etc. Y Ucrania es un país de 38 millones de habitantes. En el hipotético caso de una invasión a un país báltico por parte rusa, la OTAN debería activar el artículo número 5. Viendo la timidez occidental en la toma de decisiones por un país no miembro de la OTAN de 38 millones de habitantes, ¿creéis que los políticos occidentales irían sin dudarlo a una guerra mundial contra un país con armamento nuclear? ¿O serían capaces de dejar un país de 1 millón de habitantes de lado para no ir a una guerra mundial? En el caso de querer evitar una guerra mundial por la activación del artículo número 5, la OTAN estaría muerta. Si no se respondiera activando el artículo 5, me parece difícil no imaginar que sería el fin de la OTAN. Y este sería el objetivo pretendido por Rusia, según estos altos mandos aliados. Si hoy tú y yo estamos viendo indecisión en Occidente, tan solo para enviar armamento a Ucrania, en teoría por miedo a escaladas, por supuesto que desde el Kremlin también lo ven, por ni hablar de posibles Trump, Erdogan o auténticos caballos de Troya, como Hungría o Eslovaquia. Si hoy Europa, sus ciudadanos, sus políticos, la OTAN, no muestran firmeza en Ucrania ante Rusia, ¿qué hará pensar a Rusia que lo haremos dentro de 20 años? En el caso de Estonia u otro país báltico, si Rusia interpreta que Occidente no hará nada como con Crimea en 2014, y tienen razón, supondría la disolución de la OTAN ante la Rusia más agresiva de la historia moderna. Y si Rusia está equivocada con que Occidente no hará nada, como se equivocó con Ucrania en 2022, la invasión de un país báltico sería prácticamente otra guerra mundial. Por eso, para mí, la extrema importancia de demostrarle a Rusia, hoy, ahora, que no se le va a permitir ninguna agresión a ningún país. Y qué mejor manera de hacerlo que apoyando contundentemente a Ucrania, que ni siquiera es miembro de la OTAN, para no dejar ni la más mínima sombra de duda al Kremlin de lo que supondría atacar un país de la OTAN. Porque Rusia sabe que no puede derrotar a la OTAN, pero sí podría romperla, o provocar una guerra mundial en su intento.
En 1939, por las mismas razones, Alemania creyó que nadie reaccionaría a la invasión de Polonia, precisamente porque desde Europa se demostraron poco contundentes, y así se inició la Segunda Guerra Mundial. Atacar a la OTAN, no para derrotarla, porque Rusia no podría provocar la ruptura interna de esta alianza militar. Y si el cálculo se convierte en un error, como fue un cálculo erróneo en 1939 atacar Polonia, ya estaríamos oficialmente en la Tercera Guerra Mundial. ¿Vale la pena arriesgarse a este escenario por mostrarse débiles, hoy y ahora, en Ucrania? Y por muy surrealista que parezca este escenario, Polonia está adquiriendo, además de lo que ya tiene, otros 1.350 carros de combate, casi 500 HIMARS y casi 100 helicópteros. Polonia no se está armando hasta los dientes porque no sabe con qué gastarse el dinero público. Se arma porque la amenaza es real y porque los políticos occidentales demuestran excesivas dudas como para depender de ellos. A Polonia no le parece ni un poco imposible que Rusia ataque a la OTAN en algún momento. Y en mi opinión, cuanta más debilidad en la toma de decisiones en Ucrania ocurran, más probable es acabar viendo este escenario en un futuro. Escenario que no creo que nadie quiera ver. En un escenario así, y lo estamos viviendo, la falta de contundencia anima a otros países. Llámese Irán o China. Hasta el imperialista Maduro en Venezuela se ha puesto valentón y ya quería anexarse territorios de países vecinos. Aunque sea de manera egoísta, que no es mi caso, la mejor manera de evitar una guerra mañana, o de aquí 20 años para nuestros hijos, es mostrar contundencia contra Rusia, hoy, en Ucrania. Recordando, no sé si es verdad, que dicen que Putin incluso es de los más moderados de Moscú. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo, y hasta pronto.